¿Cómo pensar en lo que sucede actualmente en la política mexicana sin dejarnos enceguecer? Sin dejarnos llevar por la ola obradorista que lanza pugnas a todo aquel que no profese su religión y que es una filosofía muy particular, o dejarnos llevar y convencer por la oposición que jura un rescate a la situación que estamos viviendo y que a algunos no les parece correcta. Hay una palabra que utilizó el filósofo Nietzsche para trabajar esta idea. Él decía que tenemos que ser intempestivos, es decir, tener un pie dentro de la filosofía que estos dos frentes nos presentan como verdades absolutas, pero también tener otro pie en el contorno, en el quizás no, para no dejarnos llevar por completo por una narrativa u otra. O peor aún, no saber elegir entre una y otra y dejarnos llevar por la agenda política que se mueva el vaivén de la posverdad, de la metaverdad, de dichos y de cosas que ni son ciertas ni creíbles, pero que ahí están, que todo el mundo habla de ello y que parecen ciertas y que por eso las adoptamos como tal. Hay un relato en el libro El origen de Thomas Bernhard que cuenta que una vez en un aula de clases se encontraba colgada una esvástica y que esta esvástica fue removida y sustituida por un crucifijo, ambos símbolos muy potentes en la época. Pues bueno, inmediatamente la persona que hizo este cambio fue amablemente quitado de su puesto y en su lugar llegó otra persona que quitó el crucifijo y volvió a colocar la esvástica. Todo esto dentro de un salón de clases. En este ejemplo, la doctrina hacia los estudiantes es muy similar. Ambas son impositivas. No existe diferencia entre la violencia ejercida entre una y otra creencia, lo que provoca dentro del salón un fanatismo que divide. Y lo mismo sucede en la sociedad, pero con símbolos diferentes. El paralelismo de ideologías tan potentes nos exige entonces al ciudadano, como decía Nietzsche, a ser intempestivos, a ver la luz dentro de una creencia, pero aceptar que dentro de ahí también existe la sombra y que si existe la luz es porque alguien la encendió y quiere de alguna manera que observemos eso que está iluminado y que no veamos lo que está en la sombra. Ese formato imprudencial en la manera de pensar nos estructura y obtura nuestra posibilidad de pensar contradictoriamente a lo que nos ofrecen o simplemente agudizar el sentido común. Es eso que el filósofo Heidegger llamaba como el impersonal sé, donde el borbandeo de información nos obliga a pensar lo que se piensa, a desear lo que se desea, a sentir lo que se siente y a consumir lo que todo mundo quiere consumir. Hasta en esa narrativa, de cierta manera, aunque no sea con esa intención, influye en lo que pensamos individualmente quien está consumiendo en este momento este video. Y que tal vez a comentarlo o compartirlo con los demás ya se convierte en una idea colectiva. ¿Y qué falta le hace, por ejemplo, a la clase política no anclarse o fanatizarse en una teoría vertical? Pues justo eso es lo que revolucionó a la sociedad. El no ver a la clase política liberarse de conceptos establecidos o aceptar los errores y el cambio de los tiempos. Disociarse del lazo continuista de una persona, en el caso de AMLO, o una institución, en el caso de los partidos hegemónicos, que sujeta a los políticos y los obliga a pensar de manera cuadrada. Afortunadamente, en estos tiempos, ya se ve una luz al final del túnel. Hay una sociedad cada vez más intempestiva, como decía Nietzsche, que cuestiona y critica todo lo establecido. Los jóvenes somos agentes importantes de esto. Ya no tenemos el pie en una sola creencia, sino que aceptamos que lo que hoy es, mañana tal vez ya no sea. ¿Y por qué? Pues ¿por qué no? Nos vemos en la próxima.